Día rojo. La catástrofe militar en Orekov dejará una marca imborrable en la historia. Los valientes soldados ucranianos se lanzaron desesperados a romper las impenetrables líneas de defensa rusas, pero en lugar de la victoria, encontraron la tragedia. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Día rojo. Así será recordada la catástrofe militar ocurrida a las fuerzas ucranianas en la zona de Orekov, la que, en sus vanos intentos por romper las líneas defensivas de las fuerzas de la Federación Rusa, han visto cómo el fracaso militar se convierte en tragedia. Suceso que era previsible ante las tácticas de oleadas humanas con las que pretenden los mandos ucranianos y sus asesores de la OTAN sobrepasar las fuertemente fortificadas líneas defensivas rusas, quedando los militares rusos atónitos ante el desprecio por la vida de sus soldados que tienen los extremistas de Kiev. Los detalles a continuación. Occidente se humilla al ver cómo sus armas superiores son aniquiladas por la técnica rusa. Pero el 17 de junio, la catástrofe alcanza niveles espantosos. Un batallón ucraniano es expuesto y barrido por la artillería rusa, dejando un rastro de destrucción. Te contamos todo lo ocurrido. Desde el pasado 4 de junio, las fuerzas extremistas de Kiev finalmente dieron inicio a la tan largamente esperada y anunciada contraofensiva ucraniana que expulsaría definitivamente a las fuerzas rusas de los territorios en disputa que Kiev reclama como propios. Sin embargo, el mundo ha sido testigo de cómo los intentos militares de romper la primera línea defensiva de hasta 5 niveles que construyó previamente el mando militar ruso han sido infructuosos, estrellándose las fuerzas ucranianas con una pared de acero infranqueable. Significativas han sido las enormes pérdidas de soldados y material bélico empleado en más de 2 semanas de intentos fallidos por fracturar las defensas rusas, tal y como lo ha admitido públicamente Washington, anunciando un evidente fracaso total de la tan anunciada contraofensiva. Humillante también ha sido para Occidente ver cómo sus armas, supuestamente muy superiores a las rusas, son destruidas por la superior técnica rusa en los recientes combates, siendo el mundo espectador de cientos de imágenes y videos en el que arden sus más avanzados tanques y blindados en los campos de batalla. Pero este pasado 17 de junio, la catástrofe fue mucho mayor, tanto que hasta los militares rusos observaron atónitos como todo un batallón ucraniano era expuesto por sus mandos criminalmente, asumiendo una posición en extremo vulnerable para ser barrido totalmente por el fuego de la artillería rusa. El terrible suceso tuvo lugar en la línea del frente de Zaporizhia, específicamente en el sector de Orekov-Robotine, donde las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque logrando ocupar momentáneamente posiciones rusas en el sector, a pesar de las pérdidas de hombres y blindados tenidas. Una vez que las tropas ucranianas ocuparon las posiciones que previamente ocupaban las fuerzas de la Federación Rusa, comenzó el desastre, ya que las mismas quedaron expuestas sin ningún tipo de cobertura al terrible fuego desatado por la artillería y aviación rusa. Es así como en el transcurso del día 17 de junio, todo un batallón ucraniano fue destruido en 24 horas. Siendo incapaces de retirarse debido al intenso fuego, tropas y oficiales perdieron la vida o quedaron heridos, siendo los sobrevivientes más afortunados tomados como prisioneros una vez que las tropas rusas retomaron el sector. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video. Y no olvides compartir el contenido. El periodista ruso Alexander Slavkov, de Izvestia, recopiló testimonios de militares rusos que expresaron su conmoción ante la indiferencia mortal de los mandos ucranianos hacia sus propias tropas. Los abandonaban a su suerte. Este desastroso episodio del conflicto bélico ucraniano y de la hasta ahora fallida contraofensiva fue reportado por el periodista ruso Alexander Slavkov de la cadena de noticias Izvestia, el cual pudo recoger las impresiones de los militares rusos ante tales hechos.
Los oficiales militares bastante experimentados en operaciones de combate de las fuerzas rusas le manifestaron al corresponsal que estaban totalmente conmocionados ante tal acontecimiento, señalando que era tal el desprecio por la vida de sus tropas de los mandos ucranianos que para ellos era totalmente incomprensible tal conducta. Y no es para menos, tal nivel de indolencia y desprecio por parte de Kiev para con sus propias tropas es solo comparable con aquellos terribles episodios de la primera conflagración mundial en la que diariamente fallecían por miles soldados lanzados contra las trincheras enemigas, cayendo fulminados inútilmente por el fuego de las ametralladoras. O como las famosas cargas japonesas Banzai en el conflicto del Pacífico, los cuales terminaban con resultados similares, desapareciendo en cuestión de horas batallones enteros de soldados japoneses en un intento desesperado de tomar las posiciones estadounidenses. Sin embargo, gracias a los interrogatorios efectuados por los oficiales de inteligencia rusos a los prisioneros ucranianos, los mismos han revelado un hecho que puede decir mucho sobre los resultados catastróficos de las fuerzas ucranianas. Los prisioneros ucranianos manifestaron a sus interrogadores que las tropas no solo están comandadas por oficiales ucranianos, informaron que existen oficiales polacos y estadounidenses comandando tropas y presumiblemente serían los responsables de tales movimientos tácticos desastrosos. Por supuesto, ello hasta ahora son solo informaciones de inteligencia que el mando ruso ha permitido filtrar a los medios informativos, ya que no se tiene por el momento información oficial de parte de Rusia sobre la captura de oficiales extranjeros, aun cuando se habló informalmente de la captura de varios, luego de la batalla de Mariupol. En cualquier caso, ello no le resta responsabilidad a los mandos ucranianos, pero quizás explique bastante los recientes ataques sobre las líneas defensivas rusas, utilizando tácticas de oleadas humanas que causan excesivas bajas en las tropas extremistas. Ucrania confirmó que si continúan los ataques frontales estarían completamente destruidos antes de que termine el año. La suspensión momentánea de la contraofensiva es una respuesta ante episodios como el de Orenkov y la insostenible pérdida de material y personal. La frustración de Zelensky se intensifica. ¿Tiene plan B? Ya lo vas a conocer. Y es que para los estadounidenses y polacos evidentemente la vida de los ucranianos no es de mayor valor, más si consideramos que los ucranianos son culturalmente eslavos, como lo son los rusos, y adicionalmente se sabe que han sido reclutados forzosamente miles de ucranianos de lengua rusa, enviados como carne de cañón al frente de batalla. Sin embargo, de llegar a ser cierta la participación de oficiales estadounidenses y polacos, ello hablaría bastante mal de la formación militar de dichos oficiales, ya que los catastróficos resultados de la contraofensiva ucraniana no sería solo una muestra de la incompetencia militar de los ucranianos, sería la incompetencia militar de los militares de la OTAN. Y es que la magnitud del desastre militar es evidente al observar los números de las pérdidas que han sido calculadas por el mando ruso en 2 semanas de iniciada la contraofensiva en un poco más del 10% de las fuerzas ucranianas destinadas para dicha operación. Lo que conlleva a ese ritmo de pérdidas que las fuerzas ucranianas quedarían totalmente destruidas antes de concluir el año, de continuar con las tácticas de ataque frontal contra las líneas de defensas rusas, las cuales son de entre 15 y 20 kilómetros de profundidad, por los cuales solo han podido avanzar pocos metros sin llegar a romper la primera línea. Es por ello que, según han señalado algunos oficiales de la OTAN, como el jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia, coronel Margo Grosberg, la contraofensiva se suspenderá momentáneamente, señala el militar. No veremos una ofensiva en los próximos 7 días. Episodio como el ocurrido en Orekov es probablemente lo que obliga al mando ucraniano y de la OTAN replantearse el esquema de la contraofensiva, ya que el nivel de pérdidas de material y bajas de personal son evidentemente insostenibles. Por lo que muy probablemente se dediquen a la búsqueda minuciosa de debilidades en el dispositivo defensivo ruso, sin que ello signifique necesariamente que posteriormente tengan éxito al retomar las acciones.
En conclusión, la pésima conducción militar de la contraofensiva ha llevado a las fuerzas ucranianas al borde de una catástrofe militar y, más importante aún, a una desmoralización generalizada y profunda de las tropas y sus oficiales, ante la frustración de no poder tan siquiera romper la primera línea rusa.